Buenos días a todos, los bendigo en este bello miércoles. Dios les bendiga, vamos a ver quiénes se conectan primero. Dania, buenos días, Dania. América, buenos días. Margarita, saludos Margarita. A Marta Elba, buenos días. Lupita del Ángel. Gulou, Gabriel Tiago, Gris, buenos días. Edith Hernández, Lucero Fernández, Margarita, Remy Díaz. Qué alegría saludarles a todos. Maite Morales, buenos días. Tere Ángel, Miguel Reina, saludos Miguel. Estamos pasando lista de asistencia. Vamos a ver si al final damos un certificado por lo menos, ¿no? Y me invitan a una carnita asada. Miren, quiero mostrarles la playera que traigo. ¿Cómo ven? Dios está contigo. ¿A quién se parece? Es un regalo que me hicieron en un cumpleaños. Nada más que hice algo con bigote. Un bonito regalo que guardo con bastante cariño para que no se me desgaste. Bien, vamos a la palabra del Señor. Vayamos Génesis 18, lo que pasaba, vimos el día de ayer, la relación de amistad con Dios, este nivel de relación que Abraham tenía con Dios, al grado de que Dios le dijo lo que iba a hacer, ¿verdad? Y al leer el capítulo 19, vemos la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Y bueno, ahí no hay muchos elementos de la vida de Abraham. Y al leer el capítulo 20, nos encontramos un acontecimiento. Y mira qué interesante que dice la escritura que Abraham fue a Gerar. Génesis 20, versículo 1. De allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Estamos leyendo la escritura. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Y vino Dios a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada y con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella. Y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo: ¿es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Qué tremendo, ¿no? Mira, para empezar, Sara, de más de 75 años, una mujer de esa edad, y todavía un rey le echa el ojo. O sea que a pesar de la edad, se conservaba como una mujer muy bella y atractiva, tanto que el rey dijo: a ver,
traigan a esta mujer para acá, ¿verdad? La unción de Sara. Vamos a impartir la unción de Sara a todas las hermanas aquí. Reciban la unción de Sara. Pero el otro punto es que Dios le habla a Abimelech, a este rey de otra nación. Le habla en sueños. Y Abimelech le pide a Dios que lo perdone porque él sabía que había actuado con integridad de corazón. O sea, tiene un diálogo con Dios. Aquí aparece este pasaje y donde vemos lo que veíamos el día de ayer, las operaciones de Dios, operaciones. Las cosas que van más allá de las cuatro paredes de la iglesia, o las cosas que van más allá del plan de Dios con Israel, porque Dios creó todo el mundo. Y si la Escritura nos enseña que un día todas las naciones de la tierra vendrán y le adorarán a Él, quiere decir que hay planes de Dios con todas las naciones. Uno de pronto va a otras culturas y ve que la forma de adoración en otros países es diferente. Por ejemplo, fuimos a África, fuimos allá a Nigeria. Por poco no me dejan regresar porque decían, ese negrito es de aquí, ¿a dónde va? Y pues la forma de adorar, la forma de alabar, la forma de ministrar, la forma de ministrar es bien diferente. Los morenitos son muy, ¿cómo decirlo? Muy recios, muy fuertes. Y uno aquí ministra bonito, ellos allá golpean y pegan y liberan a golpes y así son. La forma de hablar de ellos es muy golpeada, por eso a veces es que hablo golpeado. Pero es diferente. Y a decir verdad, nosotros como mexicanos y los latinos tenemos mucha influencia americana. Porque por muchos años la iglesia de Estados Unidos vino y envió misioneros a los países latinoamericanos y tenemos muchas formas y culturas americanas. La escuelita dominical, la manera de hacer culto, son cosas que se iniciaron o nos trajeron, no sé si se iniciaron allá, pero por lo menos nos las trajeron de allá. Sin embargo, como mexicano, por ejemplo, otro ejemplo es cuando en la iglesia mexicana o latina queremos meter las costumbres hebreas de la vestimenta, las banderas y las cosas hebreas, que bueno, no tienen nada de malo, pero realmente como mexicanos podríamos expresar nuestra forma de alabar y adorar al Señor. Porque así como Dios tuvo planes con los judíos, también tiene planes con los mexicanos. Y los mexicanos debemos expresar a Dios nuestra propia forma de adoración, de acuerdo a nuestra idiosincrasia, de acuerdo a nuestra cultura, de acuerdo a nuestra forma de ser, a nuestra forma de ser. Por ejemplo, allá en el tiempo de Jesús había pescados y había panes. Tal vez si viniera Jesús en este tiempo por acá, le ofreceríamos tortas de la barda o carnita asada, un borreguito asado. Es decir, Dios nos creó en diferentes países, en diferentes naciones, tenemos diferentes culturas y dice la Escritura que un día todas las naciones vendrán y le adorarán a Él. Todas las naciones. Y aquí vemos a un rey que no era parte del pueblo de Dios, que no había aparecido en la Biblia, pero que de pronto encontramos que Dios le habla por sueños y él obedece. Qué tremendo, ¿no? Él obedece porque el Señor le dijo, a esa mujer que tomaste, por causa de esa mujer que tomaste vas a morir. Y él dijo, Señor, pero es que yo no sabía que era casada. Yo actué con integridad de corazón porque él me dijo que era su hermana y ella dijo también que era su hermano. Y entonces el Señor le dijo, está bien, yo sé que actuaste con integridad de corazón, pero tienes que regresarla. Y al instante este hombre se levanta y devuelve a la mujer. Digo, más obediente que muchos que asistimos a la iglesia y que nos hablan directamente. A este hombre por sueños, de inmediato se levantó e hizo lo que el Señor le dijo. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo.
Por eso Jesús dijo que en el postrer tiempo muchos vendrán del oriente y del occidente a sentarse con Abraham en la mesa y que muchos hijos del reino serían echados fuera. O sea que muchos que habían escuchado y habían sido parte de algo, pero que se descuidaron, se desobedecieron o hicieron algo, quedaron fuera, mientras que otros, que aparentemente eran mundanos, como este rey que estamos viendo, que no tiene nada que ver con el pueblo de Dios, pero que escuchó al Señor y fue obediente. Es como el rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor que fue instrumento de Dios para juicio contra Israel. Y vino y llevó cautivos a los israelitas y después volvió y destruyó el templo y cosas terribles, ¿no? Pero todo eso vino por consecuencia del pecado del pueblo. El pueblo no oyó a Dios, no oyó al Señor, se alejó. Dios levantaba profetas, los mataban, Dios enviaba mensajeros, los mataban. No hicieron caso y vino el juicio, vino las consecuencias de tanta sangre derramada. Pero después vemos en la Biblia que Nabucodonosor tuvo un encuentro con Dios y en donde él escribe que era necesario, creo que es Daniel capítulo 4, donde dice que era necesario testificar de la grandeza de Dios. Un rey que imagínate, o sea, ¿qué imagen tenemos de Nabucodonosor nosotros? Una imagen de un rey impío, de un rey perverso, de un rey que destruyó el templo de Jerusalén. Pero bonita sorpresa nos llevaríamos que al llegar allá, bueno, si es que llegas, yo sí llego. Bonita sorpresa sería que si al llegar allá te lo encuentras, bueno, te lo encuentras porque te das cuenta que en la Biblia aparece un testimonio de él. De que en un momento en que él se ensoberbeció porque hubo una palabra de advertencia por un sueño que tuvo, pero se ensoberbeció y quedó loco y empezó a comer el pasto del campo, el zacate, cayó loco, pero llegó un tiempo en donde el Señor le quitó esa loquera, él se humilló y entonces él testifica de Dios. Él testifica, entonces, donde vemos que, wow, qué cosas. Y esto nos recuerda la parábola que Jesús contó de los dos hijos de un padre de familia, en donde el padre de familia le dijo a uno, oye hijo, ve a hacer esto. Y el hijo le dijo, sí, pero no fue. Y después le dijo al otro hijo, ve a hacerlo. Y le dijo, no, pero sí fue. Y entonces, ¿cuál fue el hijo que honró al padre? Pues el que finalmente hizo lo que el Padre dijo. Entonces muchos de nosotros le dijimos sí al Señor. Muchos de nosotros le dijimos sí Señor, te recibo. Pero cuando nos pide hacer algo, decimos no. O cuando nos encomienda algo, decimos no. En cambio hay gente que dice no quiero nada. No me hables de Cristo, yo no quiero nada. Y parece que van de mal en peor. Pero de pronto tienen una experiencia con Dios, dejan ese estilo de vida y se convierten en hombres y mujeres apasionados por Dios. Qué tremendo, ¿no? Por eso Jesús, en un contexto así, relata a los fariseos y a los sacerdotes y les dice que los publicanos, las prostitutas y los pecadores iban delante de ellos al reino de los cielos. O sea, porque los fariseos y los sacerdotes, que en cierta forma ya tenían el conocimiento de la palabra, que ya formaban parte de la religión, y quiero que veas este cuadro. O sea, los judíos eran los que tenían la palabra. Los judíos eran los que en cierta forma, cuidaban las tradiciones de Moisés y las de los ancianos. Y si me lo permites, pudiera representar la iglesia evangélica hoy. La iglesia evangélica. Porque tenemos palabra, porque tenemos nuestros servicios, tenemos nuestras reuniones. Pero cuando vemos el cuadro de que en el tiempo de esos judíos se manifestó Cristo,
Y Cristo anduvo haciendo milagros, señales, prodigios, pero las personas del templo, los judíos, los de la religión judía, no lo aceptaban, porque rompía todos sus esquemas, porque quebraba toda su teología. Y entonces hoy nosotros podemos tener el riesgo de estar en una iglesia evangélica con buena doctrina, pero sin entender ni aceptar lo que Cristo está haciendo hoy. Esperando que Cristo venga, pero tenemos nuestra propia perspectiva o forma de pensamiento de cómo Él vendrá. Entonces, por ejemplo, los fariseos chocaban con el punto de que Jesús se sentara con publicanos y pecadores. Fíjate bien. O sea, ¿cómo le decían los fariseos a los discípulos? ¿Por qué su maestro se sienta con borrachos y con pecadores? ¿Por qué se sienta con ellos? Y Jesús dijo, es que yo vine a sanar a los enfermos. Los que están sanos no tienen necesidad de ser sanos, pero los enfermos sí. Y cuando vemos ese cuadro y examinamos la manera en que estamos haciendo iglesia, en ocasiones nos damos cuenta que todo gira en torno a cuidar a personas aparentemente sanas. Y no vamos por los perdidos. No vamos por la gente que no conoce al Señor. Y pareciéramos esos judíos que estamos encerrados en el templo, mientras que Cristo quiere hacer algo allá fuera de las cuatro paredes del templo. Mientras que Cristo está sanando gente, mientras que Cristo está dando las buenas nuevas, mientras que Cristo está convocando multitudes, y seguimos en cultitos encerrados en cuatro paredes, donde las mismas 15, 20, 30, 40 o 100 personas nos reunimos, pareciendo que estamos esperando la segunda venida de Cristo o el arrebatamiento, mientras que el mundo se está perdiendo. Con la doctrina de la salvación, con la doctrina del arrebatamiento, con la doctrina de las que quieras, pero sin entender lo que Cristo está haciendo. Pero de pronto Dios levanta hombres como Abimelech, hombres que uno dice, ¿cómo ese hombre va a ser un siervo de Dios? Y empezamos a señalar y a criticar. A Jesucristo lo criticaban, a Jesucristo lo señalaban, a Jesucristo finalmente lo crucificaron porque no aceptaban sus formas, no aceptaban la manera en que Él hacía las cosas. En cierta ocasión vino una mujer con un plato, Simón, un fariseo, invitó a Jesús a su casa. Y si lo invitó seguramente es porque lo quería honrar, seguramente lo había escuchado, seguramente estaba asombrado por las enseñanzas y por la forma de realizar su ministerio Jesucristo. Pero estando en la casa de Simón, estando Jesús sentado en la casa de Simón, llegó una mujer que la Escritura dice que era pecadora. Y no lo dice en un tono de juicio hacia la mujer, sino para mostrar la condición de esta mujer. Y entonces cuando esta mujer vino, quebró un frasco de alabastro y empezó a enjugar, de perfume caro, y empezó a enjugar los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y mientras hacía esto, el fariseo pensó dentro de sí, si este hombre fuera profeta, se daría cuenta la clase de mujer que es la que le está lavando los pies. Pensó dentro de sí, este hombre no es profeta. Si verdaderamente fuera profeta, se daría cuenta que es una pecadora y la correría. Imagínate el pensamiento que estaba en los religiosos. Es como cuando le impiden la entrada a una persona a la iglesia porque trae minifalda. O es cuando le impiden la entrada a una persona a la iglesia porque trae pantalón. O sea, ese tipo de cosas. La persona todavía no conoce a Jesús. La persona todavía no tiene un encuentro con el Señor. Y antes de que entre a un lugar donde le puedan hablar del amor de Dios, ya la están tratando de cambiar con sus formas y costumbres, y quien verdaderamente debe provocar un cambio es el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios, y a veces pensamos que se profana el templo, o se va a caer, o se va a ir la gloria de Dios, cuando a veces ni gloria hay en ese lugar a causa de la religiosidad que existe. Ando con la espada muy desenvainada, ¿verdad? El punto es que Jesús, estando allí, le contó una historia a Simón. Simón,
y le contó una parábola. O le dijo, le contó una parábola por medio de la cual le enseñó que al que mucho se le perdona, mucho ama. Detrás de la parábola que le contó la enseñanza fue, al que mucho se le perdona, mucho ama. Y le dijo, Simón, llegué a tu casa y ni beso me diste. Pero esta mujer no se ha cansado de besar mis pies y de lavarlos con sus lágrimas. ¿Por qué lo está haciendo? Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Corremos el riesgo de convertirnos en personas juiciosas, en personas señaladoras, que desconocemos la compasión, la misericordia y el amor de Dios, y empezar a perseguir a personas que no son como nosotros, o que no piensan como nosotros, pero que en la multiforme gracia de Dios Él desea usar a su manera. Por ejemplo, hace mucho tiempo trajimos a la cantante Yuri, y recuerdo que cuando hicimos el concierto fue mucha gente no cristiana y fueron algunos cristianos. También fue gente cristiana, pero fue mucha gente no cristiana porque querían escuchar a Yuri. Y entonces, recuerdo que cuando vendíamos los boletos, la gente nos preguntaba, la gente inconversa decía, oiga, pero ¿cómo va a ser el concierto? Y yo les decía, no va a ser culto, no se preocupe, es un concierto. Ah, bueno, está bien. Porque no querían ir a un culto, querían ir a escuchar a Yuri. Y entonces, recuerdo que vino, cantó y después salió su marido, dio el plan de salvación y mucha gente pasó a aceptar a Jesús. Y yo y otras personas y yo estábamos con ella en un camerino de arriba, de ahí del auditorio municipal. Y entonces ella estaba rebosando de alegría y de gozo por la cosecha de almas. Y pude ver en su rostro una sinceridad donde decía, wow, mira cuántas almas se convirtieron, qué pesca milagrosa. Y ay, me impactó, ¿no? De su gozo por ver las almas siendo salvas. Y el punto es que ella dejó de hacer conciertos cristianos porque muchos se aprovecharon de ella. Muchos se aprovecharon de ella, la invitaban a conciertos, no le daban los viáticos, no le daban nada, y dijo, no, yo mejor con los hermanitos no tengo ningún trato, porque no son honestos. Bueno, muchos de los que la invitaron no fueron honestos. Y el punto es que ahora ella se mueve en un ambiente donde nadie más puede llegar. O sea, bueno, por lo menos yo no podría llegar a ese ambiente donde le llega a personas de Televisa, donde le llega a estrellas de Televisa, actores, actrices. Recuerdo que una ocasión salió con Adal Ramones, y cuando salió con Adal Ramones, Adal Ramones la quiso vacilar, y de pronto dijo, aleluya, dijo Adal Ramones como para burlarse, y ella de inmediato dijo, amén, y empezó a hablar de su fe, le agarró la palabra, y se empezó a soltar, y a hablar, y testificar en un programa de otro rollo, en un programa a nivel nacional con mucha audiencia. Entonces no cualquiera tiene acceso a esos lugares y no cualquiera tiene acceso a ese tipo de personas, pero sí muchos la criticaban, porque no entendían, no entienden sus formas, no entienden su vestimenta, no entienden, sí, a mí también me quiebra la tapa de los sesos, me la revienta, porque como con esa vestimenta. Sin embargo, cuando se ve el fruto, por ejemplo, María del Sol, otras personas que se han convertido por su ministerio, por ahí me hablaron de la Chupitos, por ejemplo, que también ya había aceptado a Cristo, Ninel Conde, es decir, personas a las que no cualquier
evangélico o cualquier hermano les puede llegar. Y que si alguien de ese tipo de personas le llega a esas personas, les va a querer meter una cultura distinta, una cultura diferente que los va a hacer reventar. Por ejemplo, Nelson Ned. Nelson Ned también fue cristiano y Nelson Ned hacía sus conciertos en el mundo, pero después testificaba y al testificar había fruto. ¿Cómo hacían eso? Bueno, la multiforme gracia de Dios. No son parte de la iglesia evangélica, no son parte de las formas en que nosotros tenemos, en la manera en que nosotros vemos en que se desarrolla la iglesia, pero si Dios los está usando para alcanzar a personas, pues gloria a Dios, ¿no? Gloria al Señor. El pastor Nicolás Duarte me contaba que ha ido a la iglesia, a predicar a la iglesia del esposo de Yuri, y cuando ha ido a predicar a la iglesia del esposo de Yuri, pues se sorprende de cómo la gente recibe. Y ha visto artistas, actores, gente importante de Televisa, y ahí recibiendo, llorando, siendo ministrados. Entonces, ¿quién le llega a ese tipo de gente? Pero esas personas están escuchando, están aceptando, están recibiendo. Aquí vemos a un Abimelech que era de otra nación, que era de otro pueblo, pero que Dios se le reveló. Ya después no aparece tanto en la Biblia, pero esa experiencia con Dios le marcó la vida y seguramente algo ocurrió. El Gadareno, por ejemplo, vemos del Gadareno que fue liberado de una legión de demonios y le dijo el Gadareno: Señor, yo quiero seguirte, ser de tus discípulos. No, mira, ve a Decápolis y anuncia cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Ya no aparece en la escritura, ya no aparece en los relatos, pero se fue y predicó en Decápolis, dice la escritura. Se movió en otra zona, en otra región, a donde Jesús no había llegado aún. Entonces, esto de pronto nos puede llevar a comprender. Entonces, nosotros podemos ser como el hijo mayor de aquel padre que tenía 2 hijos y uno de ellos le llamó el hijo pródigo. El hijo pródigo se fue y malgastó todo, pero el hijo mayor se quedó en casa. Y el hijo mayor se quedó en casa y cuando llegó su hermano, el que había malgastado todo con rameras, el que había desperdiciado todo su dinero, cuando regresó, el hermano mayor se puso celoso. El hermano mayor se puso trompudo y le reclamó a su papá, porque su papá le dijo: oye, ¿por qué no? ¿Qué te pasa, no? Porque llegó tu hermano, estaba muerto y ahora está vivo, estamos celebrándolo. Y le dijo: ¿cómo es que le haces fiesta a ese que malgastó su dinero con rameras, que malgastó su dinero con prostitutas, desperdició y todavía lo recibes con fiesta y con celebración y con júbilo? O sea, vemos a un hermano celoso, a un hermano que no participaba del gozo que el padre tenía por aquella persona que se había arrepentido, que no podía comprender cómo su papá le hacía tanta celebración después de todo lo que había hecho. Entonces, cuando nosotros no comprendemos eso, en lugar de movernos o de ser agradecidos o de tener gozo, empezamos a cuestionar o a juzgar a otras personas porque no son como nosotros y empezamos a señalarlas, y eso es algo que tenemos que evitar. Aquí vemos a este hombre siendo obediente. ¿Qué tan obedientes somos nosotros? Nosotros que decimos ser cristianos, nosotros que decimos que ser servidores del Señor, ¿qué grado de obediencia tenemos? Porque esto me pega a mí. ¿Cómo es que Abimelech nada más con un sueño, él dialogó con Dios, y al dialogar con Dios le dijo: sí, Señor, y de inmediato en la mañana fue y devolvió a la mujer, porque entendió, con un sueño, con un sueño Dios le habló. Qué tremendo, ¿no? A veces con tanta enseñanza, tanta escuela, tanto discipulado. Bueno, eso no pasa aquí, eso pasa en otras regiones del mundo, ¿no? Pero a veces con tanto fundamento que ponemos,
¿Dónde está el problema? A veces el problema puede estar en el corazón. A veces el problema puede estar en nuestro interior. Y nos negamos a obedecer o a participar en algunas cosas de la iglesia porque ya tuvimos un conflicto con el hermano pródigo que regresó, con el hijo pródigo que se había apartado y que había hecho cosas malas y regresó, con ese hermano que se fue hablando de ti, con ese hermano que se fue debiéndote dinero, con ese hermano que te trató muy mal y de pronto Dios trató con él. Yo recuerdo cuando me convertí y esto me lo platicó la persona que lo vivió. Cuando me convertí pertenecía a una iglesia que era parte de una organización, Asambleas de Dios, y tenían muchas iglesias, tienen muchas iglesias aquí en todo el país y aquí en la ciudad, y hay directivas de jóvenes a nivel local, regional, etcétera. Y recuerdo que había 2 jóvenes que eran líderes aquí en la zona, líderes juveniles, y entonces en ese tiempo en el tiempo en que yo me convertí, ellos me conocían, ellos sabían de mis conductas anteriores, ellos sabían que yo no quería nada con Dios, ellos sabían que yo realmente era un pillo, era alguien que no quería nada con los caminos del Señor. Pero de pronto me convertí en el tiempo en que ellos eran los directivos y empecé a asistir a algunas reuniones. Y uno de ellos me relató, me decía: Natán, no creíamos que tú te hubieras convertido, no creíamos. Y me dijo, y un día estábamos afuera de una reunión, porque eso acostumbran los directivos estar afuera. Estábamos afuera de una reunión y estábamos platicando de ti porque te veíamos. Y platicábamos y decíamos, ¿tú crees que Natán se haya convertido? No, hombre, ese bien tremendo. Bueno, a lo mejor ya se convirtió. Pues bueno, yo hasta que no vea que levanta las manos adorando al Señor, voy a creer que el Señor ya trató con él. Y entonces, justo cuando estaban platicando eso, me dijo él que yo levanté las manos sin que yo supiera lo que estaban hablando. Levanté mis manos y estaba adorando al Señor. Y él me dijo, ahí nos dimos cuenta que en verdad Dios había tratado contigo. Ahí nos dimos cuenta que en verdad el Señor te había tocado. Entonces a veces hay personas que no creemos que Dios va a tratar con ellas o que Dios va a hacer algo con ellas. Aquí Abraham, en vez de hablarle de Dios, Abraham le mintió, pero Dios trató con este hombre. Y Dios se manifestó a él y lo libró de la muerte. Porque le dijo, mira, por causa de lo que hiciste mereces la muerte. Pero él dijo, Señor, yo no sabía que esta mujer era casada. O sea que lo trajo al arrepentimiento, devolvió a la mujer y todavía le dijo el Señor, dile a Abraham que ore por ti, porque él es profeta. Y entonces Abraham oró por ellos. Pero dice la Escritura que el vientre de todas las mujeres se había cerrado. Dice que el vientre de todas las mujeres se había cerrado. Dice la Escritura en el versículo 17, Génesis 20, 17. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. Tuvieron hijos. Porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. O sea que lo mismo que tenía Sara le pasó a todas las mujeres de la casa de Abimelech por lo que había hecho Abimelech. Por la acción de Abimelech, esa situación se permeó en todas las mujeres de su casa. Pero cuando él obedeció al Señor, ese acto de obediencia, ese acto de además de orar, aquí vemos que honró al profeta, porque dice la Escritura
Versículo 14, entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. O sea que no solamente le devolvió a la mujer, sino que se le devolvió con un hato de ganado. Se le devolvió con ovejas, con vacas, con siervas y con siervos. Y entonces Abraham oró por él y el Señor sanó toda su casa. El Señor sanó toda su casa. Después vemos que hicieron pacto para no levantarse el uno contra el otro. La relación siguió también con Isaac tiempo después. Pero el tema central es que Dios habla cuando los hijos en casa no escuchamos ni obedecemos. Entonces Dios va a levantar a otras personas. Cuando Jesús entró a Jerusalén, y lo recibieron los jóvenes gritando, Hosana, Hosana al hijo de David, Hosana al hijo de David. Los fariseos, salen a colación los fariseos le dijeron, calla a estos muchachos, no oyes lo que están gritando, cállalos. ¿Y qué les dijo Jesús? Les digo una cosa, les dijo, si estos callan, las piedras van a comenzar a hablar. Si estos callan, las piedras van a comenzar a hablar. Te digo algo, si como iglesia, los que decimos tener la sana doctrina, en lugar de predicar el evangelio, en lugar de compartir las buenas nuevas y en lugar de enfocarnos en la salvación de las personas, nos encerramos en cuatro paredes, entonces Dios va a levantar a personas que no son como nosotros. O sea, las piedras va a empezar a levantar a personas distintas a nosotros por cuanto nosotros no estamos haciéndolo. Y lo peor de todo es que si nosotros nos ponemos a juzgarlos o a señalarlos por cómo son o por cómo se visten o por cómo hablan, entonces ya estamos pero bien, bien desviados, ¿no? Como dicen por acá, si no empujas la carreta no te cuelgues de ella. O sea, aquí el punto es que nosotros tenemos que hablar, que comunicar las buenas nuevas. Si no lo hacemos, Dios va a levantar una generación diferente. Dios va a levantar una generación distinta a causa de que los sacerdotes y los fariseos no cumplieron, no, el sistema se corrompió y se perdió lo que el Señor estableció. Dios le hizo una reforma y levantó un Juan el Bautista que era hijo de un sacerdote y que como consecuencia de esto debería participar también en el sacerdocio, ser parte activa del sistema. Sin embargo, Dios lo levantó como un reformador y él, en lugar de ser un sacerdote con la vestimenta que debería usar y en el lugar donde debería estar, se fue al desierto y tenía un vestido de piel de camello. Un vestido diferente, no andaba de corbata y saco. Traía un vestido diferente, una vestimenta distinta, un alimento distinto y un mensaje diferente. Comía miel y langostas. Y estas dos cosas tienen un significado bien profundo. Ojo aquí, un significado bien profundo. Era una persona diferente, era parte del linaje sacerdotal, pero no participó en el sacerdocio. Salió de esa línea y empezó a predicar en el desierto, a preparar el camino al Señor, a preparar un pueblo bien dispuesto para Jesucristo. Hizo bien su trabajo, pero su vestimenta, su predicación, su alimentación, el lugar donde predicaba, nos muestran que era alguien completamente diferente, alguien completamente distinto. El alimento que él probaba, la miel y las langostas tienen un significado profético, porque el Señor dice en el libro de Joel que lo que se había comido la langosta, la oruga, el saltón y el revoltón, 4 plagas que azotaron la vid del Señor, iba a ser restituido. El Señor dijo, yo restituiré
los años que la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta se comieron. Habla de que el pueblo de Israel iba a ser podado, iba a ser seco por esas plagas. Y cuando usa esa figura, está diciendo que iban a quedarse sin fruto. Los árboles no iban a tener flores. Y si no había flores, no iba a haber polen, no iba a haber abejas que produjeran miel. Es en un sentido metafórico lo que el Señor les dijo, profético. Pero cuando viene Juan el Bautista con un mensaje diferente, con un mensaje distinto, una forma distinta, y comiendo miel y langostas, él está dando un mensaje profético donde literalmente se está comiendo las plagas. Es decir, está llegando el fin de las plagas. Está llegando el fin de la devastación. Está llegando el fin del tiempo de juicio que vino sobre la nación debido a que estuvimos en pecado. Y estaba anunciando la venida de Cristo. O sea, me como la langosta y la miel anuncia que ya están las flores. Anuncia que ya está la primavera. Anuncia que ya viene un nuevo tiempo. Y estaba anunciando que venía Cristo a manifestarse, el Mesías. Cuando nosotros vemos que se están levantando personas diferentes a nosotros a predicar, debemos entender algo. O no estamos haciendo bien nuestro trabajo, como o está cerca la venida de nuestro Señor Jesucristo. No le tires piedras a otros que predican y que no predican como tú. No les tires piedras a otros que levantan las manos porque tú no las levantas. No les tires piedras a otros que cantan canciones que tú no cantas. No les tires piedras que tienen una doctrina diferente a la tuya. ¿Qué tal si Dios los está usando y tú te estás poniendo en contra de ellos? Porque como vemos, y lo repito, aquí vemos a un Abimelech, un rey impío, a quien Dios le habló. Y él fue obediente. Que Dios nos encuentre obedientes, que Dios nos encuentre haciendo nuestra función y cumpliendo con nuestro llamado. Padre, te damos gracias porque tu palabra nos exhorta, nos orienta, nos edifica y nos conduce hacia tu perfecta voluntad. Te pedimos, Señor, que en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que nos despiertes. Te pedimos que nos despiertes, que nos ayudes, Señor. Entendemos, ahora vemos cómo le hablaste a este hombre llamado Abimelech en sueños y él de inmediato te obedeció. Ayúdanos a tener ese corazón sencillo, ese corazón humilde. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Ayúdanos y ayúdanos a comprender que tú puedes levantar personas que son diferentes a nosotros, que tú puedes levantar del polvo al caído, que puedes sacar de la prisión a una persona y convertirla en un predicador, en una predicadora, que tú puedes sacar, Señor, de la prostitución a una mujer, convertirla en una sierva tuya, que tú puedes sacar de la drogadicción, que tú puedes sacar a un político y convertirlo en un instrumento de justicia para tu gloria. Señor, ayúdanos a comprender que tú hablas a la gente, que tú no estás limitado a la iglesia evangélica, que tú no estás limitado a un sistema religioso, no estás limitado, Señor, a una institución cristiana, que tú eres eterno y estás por encima de todo. Ayúdanos a ver tus operaciones, Señor, en las naciones de la tierra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y ayúdanos a ser de utilidad. Ayúdanos a no estorbar, sino a ser de utilidad. Ayúdanos a no ser como el hermano mayor del hijo pródigo, sino tener un corazón sencillo y alegrarnos por aquellos que se apartaron pero que vuelven, alegrarnos y recibirlos con los brazos abiertos y gozarnos de lo que tú estás haciendo con ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Que tengan buen día.